Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Claudia Londoño. ¿Y a qué te dedicas, Claudia? Yo soy directora coral. Ah, qué bueno, ¿hace cuánto? Hace 12 o 13 años. ¿Y cuántos años tienes? 41. ¿Y cuál es tu estado civil? En unión libre. Ah, ok. ¿Y tu nivel educativo? En este momento estoy cursando una maestría en educación. Ah, ok. Bueno, yo quisiera que nos contaras un poquito acerca de quién es tu madre, quién es tu padre, si tienes hermanos, cuántos son, quiénes son. Bueno, mi mamá se llama Ana Lucía Cano y mi padre se llama Guillermo Londoño. Mi mamá fue ama de casa toda la vida y mi papá fue albañil toda la vida. Tengo una hermana mayor, se llama Janet Londoño y es contadora pública. Ujú. ¿Y quién más conforma, pues, como tu familia más cercana? No, mi familia cercana es esa que acabo de mencionar. ¿Y qué lugar ocupas dentro de esos hermanos? O sea, ¿eres tú la mayor o la menor? Yo soy la hija menor. Ok. Eh, ¿Y tú vives sola, acompañada con tus padres? Yo vivo acompañada con dos mujeres más. Ah, ok, pero no es tu familia. Sí, son mi familia también. Ah, ok. ¿Sabes si de pronto alguno de tus hermanos ha sido fue adoptado o si fue como concebido por algún tipo de inseminación in vitro o algo parecido? No, para nada. Dentro de estas historias, digamos, de tu familia, ¿qué tipos de uniones maritales o de parejas se han estado como constituyendo? Si nos puedes contar un poquito acerca de eso. Bueno, mis papás son católicos, por tanto se casaron en la iglesia católica. Mi hermana también es católica y se casó por la iglesia católica. Eh, y yo, aunque soy católica, pues contraje un matrimonio civil con mi pareja. Ok, por la Iglesia Católica. No, un matrimonio civil. Ah, ya, sí, perdón. ¿Y tus padres todavía están vivos, siguen casados? ¿Tu hermana también sigue casada o ya no? Mis padres están vivos, viven juntos, siguen casados, llevan 50 o 51 años juntos, un poco más quizá. Y mi hermana se separó hace, no sé, unos 10, 15 años atrás. Ajá. Y a ver, tus abuelos, ¿qué relación has tenido con tus abuelos paternos y maternos? ¿Quiénes eran? ¿Están vivos? Yo solo conocí a mis abuelos maternos, no conocí a mis abuelos paternos. Cuando yo nací, creo que ellos ya estaban muertos, los abuelos paternos. Y mis abuelos maternos, vivimos una época con mi abuelo, cuando ella era muy chiquita, y otra época también mi abuela vivió con nosotros en la casa. Lo que recuerdo de ellos es que mi abuelo paterno era un señor súper querido, súper conversador. En el barrio, en el sector, todo el mundo lo conocía, tenía muchos amigos, le encantaban los insontes, entonces me acuerdo como del patio de la casa, como con unas jaulas donde había unos pájaros que eran sinsontes. Y de mi abuela lo que más recuerdo es que era una mujer súper como triste, seria, callada, y lo más impactante era que siempre se vestía de negro. Entonces ella siempre estaba como vestidita de negro, sentada en la casa donde ya se fue a vivir después, que fue con una tía. Y cuando íbamos a visitarla, que era muy bonito, pues porque se reunía como toda la familia alrededor de esa figura materna, que era mi abuela. Entonces iban todas sus hijas, todos sus hijos y por ende pues todos los nietos y nos juntábamos allá un montón de gente. Y también recuerdo mucho de ella que siempre en las tardes había que sentarse todos a rezar el rosario con ella. O sea que siempre rezaban el rosario Todos cuando iba a los visitar. domingos sin falta en la visita había rezada de rosario. Ay. Y bueno, y hablando de estas relaciones, eh, mm, ¿qué tan cercana o qué tan no cercana o cómo funcionaba o cómo funciona esa relación, por ejemplo, con tus tíos, con tus primos, con tu, no sé si tienes cuñado o cuñada, ¿cierto? Con tus suegros o suegra, no sé si nos quieres contar un poquito como de las relaciones y qué tan cercanas son como a nivel afectivo con estos otros miembros de tu familia. Pues la familia más cercana ha sido siempre la de mi mamá. Siempre hemos estado, pues de mi parte, muy cercana a las tías maternas, no tanto a las paternas.
La familia de mi papá vive en Santa Fe, Antioquia. Digamos que mi hermana tiene una relación más cercana incluso con la familia paterna, pero en mi caso yo me crié, digamos, con los primos de la familia materna porque hay una generación de primos como muy contemporáneos, que todos estamos cumpliendo en este momento 40, 41, 43. Entonces ese era como mi grupo familiar cercano en mi niñez y en mi adolescencia. Entonces siempre la familia materna ha estado muy presente como en mi vida. Y bueno, con mi suegra sí hay una relación cercana, somos una familia actual pues que se compone muy cercana con las suegras, con esa familia de la pareja que uno elige. Bueno, y pasando un poquito al tema, por ejemplo, del nivel educativo, ahí en este núcleo familiar inmediato en el que tú estás habitando ahora, eh, estos miembros, ¿qué educación tiene? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué lograron dentro de lo que se soñaban? Pues mi papá siempre quiso ser piloto, pero nunca lo logró. Mi papá es un señor que nació en un pueblo. En sus primeros años se dedicó a ser campesino, a ordeñar, a sembrar, a transportar cosas a pie del pueblo a la ciudad. ¿Y qué pueblo? ¿Desde De dónde? Belmira, de Belmira, Medellín, y él cuenta ahí como una serie de historias alrededor. Y después se volvió albañil, eh, hizo algún curso por ahí en el SENA, según lo que él cuenta, pero no tuvo acceso como a educación ni tuvo los recursos para él poder ser lo que realmente quería ser. Y mi mamá solo estudió hasta la primaria, entonces creo que la opción de esas mujeres, que además mi mamá tiene 81 años, pues era como casarse o casarse, realmente no tenían mucha más oportunidad. Y ya la generación de mi hermana y mi generación, por supuesto, tenemos otras posibilidades. Mi papá, dentro de todo, lo que siempre ha querido es que sus hijas estudien. Y por eso, en parte, mi hermana y yo tuvimos ya un acceso más prolongado y en unos niveles más altos de educación. Ujú. Y ahorita, ¿a qué oficio se dedican, por ejemplo, estos miembros de tu familia? Pues ya nos contaste que tu hermana es contadora, que tú eres directora coral, pero ¿y tus primos, por ejemplo, qué pasó con ellos? Que tienen como la misma edad. Bueno, no sé muy bien en qué andan cada uno, pero sé que todos trabajan en algo, no sé en qué, porque ya no somos tan cercanos. Incluso pues cuando se muere la abuela y esa figura materna un poco desaparece, entre comillas, pues la familia se disgrega un poco, entonces uno pierde mucho contacto también con esos primos que en algún momento fueron tan cercanos. ¿Y tus tíos o tus tías, por ejemplo, de esa familia No, cercana? mis tías siempre han sido amas de casa también, esposas de señores que tuvieron alguna carrera, que son pensionados o que ya están muertos y entonces ellas son pensionadas, pero realmente mi familia materna nunca tuvo acceso más allá de la primaria, diría yo. Ujú. Y bueno, con base en eso, ¿tú dirías que cuánto podríamos estar hablando de esos ingresos mensuales que podría estar obteniendo como esos núcleos familiares No, en cercanos? general mi familia es una familia de estrato medio que viven cómodamente. Nunca hemos sido ricos ni pobres, que nos ha faltado, no hemos vivido como en los extremos de riqueza o pobreza, sino que siempre hemos estado ahí, como en esa sociedad de estrato medio generalizada que tiene el país. Ajá. ¿Y qué pasó, digamos, antes, cuando estabas más pequeña, respecto de pronto a estas necesidades básicas de la familia? Pues el tema de la alimentación, el vestido, la vivienda, la No, salud y yo creo todo que eso. vengo de una generación de padres que siempre hicieron lo posible para que nunca sus hijos tuvieran de repente que pasar por la misma historia que ellos tuvieron, entonces siempre creo que tuvieron en mente una calidad de vida un poco mejor para la familia que conformaron. Y tú dirías que incluso a costa de sus propias necesidades. Sí, hasta cierto punto, digamos que mi papá fue un buen trabajador y tuvo unos buenos ingresos y que logró ciertas cosas en su vida también siendo albañil y cabeza de hogar en el sentido económico, ¿cierto? Que es esa figura que permaneció durante mucho tiempo, que era el hombre trabajador y la mujer que cuida y que cocina y que lava ropa. Y mi papá dentro de esa función de vida pues logró, digamos, tener una estabilidad económica que nos permitió a nosotras también tener ciertas oportunidades y ciertos regalos como ropa, como traídos de Niño Dios, paseos, salidas.
Sí, porque lo que resulta interesante en tu caso, y es, por ejemplo, el tema de que tú sí tuviste posibilidades como culturales y recreativas. Sí, mi familia nunca fue de visitar teatros o de ir a cines o de regalar libros. Realmente pues no tenían como esa cultura, entre comillas, pero obviamente mi hermana y yo tuvimos acceso a cine, por ejemplo, cosa que mi mamá en su vida ha ido a un cine. Entonces, bueno, creo que eso ya es una gran diferencia generacional. Sí, y además eres directora coral. Exacto. Entonces eso tiene que venir de alguna parte. Sí, claro, viene también como del interés de los papás de que el hijo aprenda a tocar un instrumento, solo que en mi caso yo me quedé ahí con el instrumento y seguí vivo ahora de la música, pero digamos que quien me metió en ese pequeño mundo del arte y de la música en específico fue mi mamá. ¿Por qué? No sé, porque un día le dio por llevarme a la Casa de la Cultura de Envigado y decir que pues que si quería estudiar un instrumento y ahí empieza también como toda una historia. Y todos los días o cuando tenías clases, ¿quién te llevaba? La mamá. La mamá ¿Y el papá? trabajaba. El papá estaba ahí un poquito fuera. Te pregunto, de pronto así, ¿has conocido que tu familia o estos núcleos familiares cercanos hayan recibido del Estado algún tipo de beneficio, cierto? No sé, subsidios, programas como, no sé, de cultura, de renta joven, de mejoramiento de vivienda. Pues mis padres no, nunca. Mi hermana quizá ha tenido acceso a un tipo de subsidio porque ella se interesa como en buscar qué tiene en específico el municipio de Envigado que le pueda ofrecer a ella y ha logrado ahí como unos subsidios de vivienda, entre otros. Ujú. Y de pronto, pues tu familia ha tenido, ve, ¿dónde es que era que vivías antes? En Envigado. Siempre has vivido en Envigado. No, viví 20 años en Envigado y de ahí empecé como a rotar por diferentes sitios de la ciudad de Medellín. Ok, pero esta rotación se debe a algo particular o especial, de pronto incluso con temas de migración o No, parecido, para nada. Tiene que ver con que uno ya quiere un espacio propio. con temas de deseos, Ujú. ¿cierto? De pronto algunos otros miembros de tu familia nacieron en lugares de migración o algo parecido. No, Ah, ok. Y algún familiar de pronto que reside actualmente en el exterior, ¿sabes? sé de un primo que vive en Estados Unidos, con el cual no tengo contacto. Y no sé, sé que una prima recién se fue para España también. Bueno, creo que solo ellos dos. Sí, y no sabes los motivos. No, no tengo idea. Mm. Bueno, y hablando aquí un poquito de esas mujeres que en tu caso son muy marcadas, ¿qué pensás o qué pasaba con esas mujeres de la familia en estas acciones de la vida cotidiana, así como dentro de tu núcleo familiar inmediato? ¿Cierto? ¿Qué tareas realizaban? ¿A qué se dedicaban? ¿A qué No, se lo que dedican? dije ahorita, creo que toda mi familia materna tiene esa figura del papá que fue el proveedor material y la mamá que fue la cuidadora de hijos y la encargada de todas las funciones de la casa. O sea, no hay una tía que haya tenido como otra opción, sino que esa fue su opción O sea que todas las tareas del cuidado del hogar son asumidas por la mujer. por la mujer Ujú. y el hombre Es el que es provee el que lo provee. material. ¿Y por qué esa mirada así como tan extraña? Pues Diríamos que machista un poco, ¿qué? sí, son familias quizá machistas o quizá solamente era lo que tenían en ese momento como opción. También a nivel, digamos, económico, ¿cierto? Porque ellas vienen además de unos papás que tampoco tenían muchos recursos para ofrecerles otro tipo de oportunidades y ellas mismas tampoco la buscaron, como que simplemente entendieron que su opción de vida era contraer matrimonio, ¿cierto? Ujú. Y ser esa figura materna que se hace cargo. El matrimonio como una salvación. Sí, claro. ¿Y en tu caso entonces se repite la historia o qué pasa en tu caso? No, yo creo que ya la generación de mi hermana y la mía y la de mis primos son otras generaciones con una visión, sobre todo desde lo femenino, muy diferentes, de una mujer que ya no tiene como única opción el matrimonio, si bien lo elige, ¿cierto? Mi hermana se casó, pero se separó y siguió con su vida y es una mujer solvente que ve por ella misma y que ve por su hija y que es una profesional. Y en mi caso igual, yo pues no he tenido pareja masculina, por ejemplo, entonces eso es una ruptura también muy fuerte en mi familia que ha sido de tradición machista, donde la mujer pues no se concibe sino como el premio del hombre.
¿cierto? Entonces creo que en mi caso y con mi condición sexual específicamente, pues claro que hay una ruptura muy importante a nivel familiar. ¿Y cómo ha sido tomada, digamos, esta decisión tuya respecto a tener una pareja del mismo sexo en esta familia, pues en la más cercana? Pues yo creo que inicialmente recibir una noticia de estas es fuerte, pero finalmente creo que los papás siempre tienen la opción de como de acompañar o no. Y en mi caso, pues digamos que yo tengo la fortuna de que la familia me acompaña de una manera muy amorosa y respetuosa. Y volviendo a esta pregunta, pero ya en tu caso, que digamos que es un poquito diferente, decíamos, las mujeres se dedican a lo del hogar y los hombres a trabajar. En tu caso, ¿cómo son estas obligaciones o estos roles dentro de la vida cotidiana? No, somos dos ¿Quién vela por el mujeres. hogar? ¿Quién paga las cosas? No, es un trabajo en equipo, es una figura diferente donde cada una ocupa su lugar desde su propia individualidad, pero comparte un mundo en pareja. Y ambas tenemos la posibilidad de cumplir nuestras metas y nuestros sueños a nivel profesional, o bueno, en el nivel que queramos. Eh, Creo que de eso se trata un poco. Y entonces, ¿quién se encarga de lavar, de planchar, de Ambas, cocinar? siempre es un trabajo en equipo. Todo es compartido. Ujú. ¿Y cuántas horas en el día dedican, por ejemplo, a esas tareas del cuidado del hogar? Muy pocas porque somos dos mujeres trabajadoras, así que el ratico que uno tiene en fin de semana o si en semana alguna está en la mañana y la otra llega en la noche, bueno, como que se van repartiendo tareas y se va cumpliendo como sobre todo con lo de la casa, ¿no? Ajá, totalmente distinto a lo que nos cuentas que tu mamá hoy en día pues hace absolutamente todo en la Sí, casa. claro, por supuesto. Bueno, aquí ya como terminando este espacio contigo, eh, tú sabes que desde hace muchos años Colombia ha sido un país que ha sido afectado por el conflicto armado y por grupos pues al margen de la ley. No sé si en tu historia de vida, pues más cercana, actual o incluso en el pasado, tuviste pues como alguna acción específica derivada de estos grupos al margen de la ley que de pronto tuviera que ver algo contigo, que te afectara a ti, que afectara a algún familiar, ¿cierto? Que pues suele suceder. Pues yo creo que en los años 90 vivir en Envigado con un Pablo Escobar que era muy, digamos, dueño como del barrio y del municipio, pues sí hubo algunas acciones violentas dentro del barrio que a esa generación en específico nos tocó muy de cerca, ¿cierto? Siendo niños, pues tener que salir corriendo porque de pronto hay un tiroteo en tu cuadra. Y recuerdo con bastante frecuencia como este tipo de cosas, ¿no? De balaceras o de muertos a la vuelta de la casa, bueno, como todo ese conflicto del narcotráfico y de las bandas que se formaban en los barrios que estaban al servicio, pues como de este hombre que tuvo tanto poder en, bueno, económico, en político y que conocemos muy, muy de cerca, pues como esta historia de Pablo Escobar. Digamos que yo no fui víctima, pero nací o crecí más bien, mi niñez fue como rodeada de ese conflicto que se fraguaba alrededor de todas estas cosas. Y que de alguna manera podríamos pensar que no fuiste una víctima directa de la acción, Exacto. sino que pues te quedan secuelas y estuviste ahí en la mitad, algo pues pudo haberse como quedado en ti. Sí. Bueno, y aquí una pregunta como para romper esto tan complejo y es, ¿cuántas mascotas hay en tu casa? Yo no tengo mascotas en mi casa, pero mi hermana actualmente pues es amante de los perros, son como sus hijos, los adora, los carga, los lleva, los trae, los consiente, en fin, ella está ahí como en esa historia actual de la humanidad con los perros y bueno, ella sí tiene dos perros, uno grande y uno chiquito y son su vida. ¿Y por qué los consiguió para jugar? No mentiras, no. Pues en algún momento quiso tener un perro inicialmente para cuidar la casa. Ajá. Y esa concepción del animal cuidador también ha venido cambiando a través de los años, también por una industria y unas modas que hay actualmente con respecto a las mascotas. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Chao. Hasta luego.